Muito boa tarde a todos e bom dia àqueles que estão do outro lado do Atlântico. Bem-vindos à quarta sessão de Polibéricos, um ciclo de conferências online organizado pela Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora, em Portugal. Já tivemos connosco neste ciclo João Ramón Resinas, José Manuel Núñez Seixas e João Cortázar, e hoje contamos com a presença que muito agradeço de Fernando Cabo Seguino Laza. Como provavelmente saibam aqueles que costumam acompanhar estas conferências, a nossa sessão consta de uma intervenção de aproximadamente 40 minutos e ainda temos espaço para perguntas da assistência, perguntas que podem colocar em qualquer altura da conferência, por escrito no chat indicado para perguntas e respostas. O nosso convidado de hoje, Fernando Cabo, é professor catedrático de Teoria da Literatura e de Literatura Comparada na Universidade de Santiago de Compostela, onde já foi diretor do Departamento de Literatura Espanhola, Teoria da Literatura e Linguística Geral e coordenador do Programa de Doutoramento em Estudos da Literatura e da Cultura, sendo também diretor, coordenador do Grupo de Investigação de Teoria da Literatura e de Literatura Comparada. Ele foi também presidente da Associação Espanhola de Teoria da Literatura. Entre as suas linhas de investigação encontramos o pensamento estético e literário contemporâneo, a teoria do poema, metaficção e autoficção, memória e esfera pública, literatura e cidade, teorias da história literária ou história literária comparada. É autor de uma ampla obra de investigação em vários domínios dos estudos literários, com títulos como O Conceito de Gênero e a Picaresca, Infância e Modernidade Literária, ou um bem conhecido Manual de Teoria da Literatura, publicado em Espanha, junto com Maria do Cerreiro Raba de Vilar. É coeditor responsável pelo ambicioso projeto da publicação de uma história comparada das literaturas na Península Ibérica em língua inglesa e autor de O Lugar da Literatura Espanhola, um nono volume da História da Literatura Espanhola dirigida por José Carlos Maimé. Atualmente dirige, com Maria do Cebreiro Rábade, o projeto de investigação Cartografias do Afeto e Usos Públicos da Memória, uma análise geoespacial da obra de Rosalía de Castro. E é exatamente de Rosalía de Castro que nos irá falar hoje Fernando Cabo Seguino Laza, numa intervenção que tem como título, muito sugestivo, aliás, Rosalía de Castro desde más allá del neoiberismo. Agradeço muito a presença de Fernando Cabo e passo já a palavra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, ¿no? Formar parte de este ciclo, que en fin, es algo que me honra y me produce desde luego una satisfacción especial, ¿no? El poder transmitir, de hecho, algunas de las cuestiones en las que estoy trabajando últimamente que tienen que ver con esta, en fin, noción de lo ibérico desde una posición un tanto particular, ¿no? Que yo creo que se podrá ir apreciando a medida que desarrolle mi intervención. Voy a leer fundamentalmente, aunque me desvíe en ciertos momentos del texto, sobre todo para tratar de asegurar que no exceda el tiempo previsto, ¿no? Y que pueda haber tiempo también para algunas intervenciones. En fin, comenzaré por recordar lo que Cristina Martínez Tejero y Santiago Pérez Isasi apuntaron con todo acierto en algún momento. No creo que valga la pena precisarlo. Apuntaban que en la primera parte de esa historia comparada de las literaturas en la península ibérica, ¿no? Que acaba de hacerse referencia, en esa primera parte que no había, en efecto, ninguna referencia a los estudios ibéricos, es decir, que curiosamente no se utilizaba esa denominación. La historia comparada, el primer volumen de la historia comparada de la literatura, de las literaturas en la península ibérica, apareció publicado en 2010 y fue el resultado de una coyuntura azarosa, en buena medida, que quizá merecería algún relato específico, pero en fin, no es hoy el momento
de hacerlo. En todo caso, había determinados propósitos que subyacían en ese intento y que yo creo que son moderadamente visibles, ¿no?, en el resultado. En primer lugar, la voluntad de problematizar una visión de la literatura en clave exclusivamente nacional, estoy hablando en términos generales. También el deseo de ampliar el horizonte de la reflexión, es decir, de recolocar los problemas en un contexto distinto, de poner también en esa misma línea sobre la mesa cuestiones no siempre visibles, y en un sentido más negativo, podríamos decir, el tratar de evitar, y debo decir que no siempre con éxito, el comparatismo de las relaciones literarias, ¿no?, de una literatura con otra literatura, y para definir de esa manera el contexto ibérico al que se refería la historia. Lo que no predominaba era, desde luego, una voluntad de integrarse en el paradigma de los estudios ibéricos. Hay que tener en cuenta que el libro de Joan Ramón Resina, del hispanismo a los estudios ibéricos, fue inmediatamente anterior. Este proyecto ya llevaba en marcha pues, bastante tiempo. No había, por lo tanto, ese deseo, ni tampoco se buscaba el propiciar el asentamiento de los estudios ibéricos como un campo académico institucionalizado, digamos. Primaba la necesidad de priorizar las preguntas sobre las respuestas, que se refieren, eso sí, a la complejidad intensa de la relación histórica entre lengua, literatura, nación y Estado. Lo mismo, en el fondo, que se puede quizá reconocer en otro de los libros mencionados, El lugar de la literatura española, ¿no?, el último volumen de una historia de la literatura española dirigida por José Carlos Maynet. Y yo diría que es también el propósito que sigue estando muy presente en mi atención de los últimos tiempos hacia la figura de Rosalía de Castro. Bien, aunque no es preciso militar en ninguna versión concreta de los iberismos tradicionales para incorporarse, digamos, al ámbito de los estudios ibéricos, no es menos cierto que la huella de la tradición iberista del XIX, ¿no?, desde los adalides del Partido Demócrata a Menéndez Pelayo, de republicanos a monárquicos, o del siglo XX, resulta casi inevitable, ¿no? Esa huella está ahí siempre, ¿no?, de una manera latente. Lo que llamamos estudios ibéricos trasladan, no obstante, algunas novedades importantes que lo diferencian de otras formas de iberismo cultural y, por supuesto, político precedente. En primer lugar, el hecho de que se plasmen prioritariamente dentro de un marco disciplinar académico, es decir, que formen parte del campo académico, estrictamente. En segundo lugar, que definan un horizonte comparatista regional, podríamos decirlo así, es decir, que se integran en un comparatismo de un cierto tipo que puede ser también debatido. Y que sin necesidad, como decía, de vincularse a ningún tipo de modelo político en torno a una unión ibérica o algo semejante, la búsqueda de dar salida a la complejidad, a la conflictividad de la pluralidad nacional española, sobre todo, es prioritaria, ¿no?, en este campo. Yo creo que también resulta novedoso el hecho, y son cuestiones sabidas, ¿no?, pero conviene recordar, el hecho de que en esta ocasión el impulso fundamental haya procedido del exterior, ¿no?, de la península ibérica. Desde el mismo ámbito desde el que se formuló el hispanismo como tal, y en donde el hispanismo realmente tiene sentido como tal construcción académica y cultural. Por ello, he adoptado en el título de esta intervención la expresión neoiberismo, que otros han manejado ya, aunque con
connotaciones distintas. En su formulación actual, los estudios ibéricos, desde luego, no se dejan concebir sin, como sugería antes, sin el impulso, ahora ya más concretamente, de la Academia norteamericana, ¿no? Y secundariamente la británica. Y los estudios ibéricos, desde esta perspectiva, yo creo que pueden vincularse a un fenómeno de lo que Hart y Negri llamaron en su momento un fenómeno de producción de localidad, ¿no? En un contexto global. Inciden también en la diversidad lingüística, en las lenguas, vamos a llamarles así, propias, pero desde un concepto muy intenso de traducibilidad, ¿no? Que creo que condiciona también el conjunto de estas aproximaciones. E incluso yo creo que se puede reconocer en algunos de los planteamientos, no en todos, pero sí en algunos, una reactualización del exoticismo, ¿no? Del hispanismo tradicional. Muchas veces en la forma ahora de una especie de exotismo o excepcionalismo ideológico, ¿no? En la manera de orientar la aproximación sobre la península. A ello creo que habría que añadir en el contexto estrictamente peninsular lo que señalaba hace un momento, ¿no? La búsqueda de lidiar de una forma productiva con las tensiones de tipo lingüístico, nacional y de otro tipo que habían quedado, podríamos decir que borradas o difuminadas, en el mejor de los casos, en la tradición más canónica de los estudios ligados sobre todo a la literatura española. Este neoiberismo, lo que estoy llamando neoiberismo, puede concebirse entonces en el marco de una reformulación del hispanismo, de una forma, yo creo que predominante, un hispanismo deseoso de recuperar credibilidad, de recuperar impacto, de evitar la sensación también de aislamiento, de provincianismo. Y las dos vías dominantes, como recordaba Resina en su intervención en este mismo ciclo, son, por un lado, los estudios transatlánticos y, por otro, los estudios ibéricos. Lo cual a veces se acaba por sustanciar en un antagonismo que particularmente encuentro muy injusto, ¿no? Es decir, el antagonismo entre esta nueva forma de abordar las culturas peninsulares, ibéricas, y el hispanismo tradicional, pero fundamentalmente el hispanismo de los exiliados, de los derrotados, a quienes implícitamente se les reprocha el ser, a pesar de todo, representantes de los vicios de la tradición intelectual y académica española, enraizada en la tradición decimonónica. La cuestión es, sin duda, compleja, muy compleja. Y, por supuesto, hay un fundamento en este antagonismo que muchos compartimos, ¿no? Desde distintas perspectivas. Pero también ha de reconocerse el peligro de ahondar en una dicotomía que convierte el espacio cultural ibérico simplemente en un proveedor de discursos objeto, ¿no? Para ser analizados por discursos sujeto desde una presunta posición de superioridad epistemológica, ideológica e incluso institucional, ¿no? en algunos casos. Bien, particularmente importante cuando se maneja este tipo de etiquetas desde el exterior y también desde el interior es atender a determinados factores, a determinadas tensiones que yo creo que son muy productivas, ¿no? Y que conviene aprovecharlas. Tensiones como, en fin, la obvia que acabo de sugerir entre dentro, fuera, y que es muy relevante, y no solo en términos de legitimación,
introduce lo que podemos llamar exotopía o anatopía, ¿no? Si queremos utilizar términos de esta índole en la formación de su propio objeto, favorecen una quiebra de la identidad o del reconocimiento, posibilitan que se sitúe en un primer plano necesario lo que a veces se ha llamado la metageografía del peninsularismo, que es lo que está detrás de la construcción de un referente como el ibérico, que pueda determinar, ¿no?, un determinado objeto de estudios. Y yo creo que también es patente, para lo bueno y para lo malo, el deseo de reconstituir, a pesar de todo, un relato unitario, ¿no?, o si se prefiere, consensual, ¿no?, de esta realidad cultural. Por eso yo creo que es particularmente importante atender a las formas de exterioridad, ¿no?, que delimitan los estudios ibéricos. El término polibérico que se está utilizando en este ciclo, yo creo que invita a adoptar una provechosa distancia, ¿no?, con respecto a algunos de los aspectos señalados. Invita a alejarse, por ejemplo, del adjetivo pluriliterario, ¿no?, que a veces se apareja, ¿no?, a aproximaciones en esta vena, porque yo creo que en efecto vale la pena entender la cuestión de una manera distinta a la que parece imponerse desde un comparatismo ibérico muy rígido en ocasiones. Esto es, buscar una vía que no sea tanto la de un análisis de influencias o interferencias, ¿no?, entre sistemas o literaturas nacionales, y andar más en aquello que Elena Buescu, y que recordaban también Pérez Isasi y Delgado, lo que Buescu presentó como una visión más rizomática, aunque es un adjetivo un tanto manoseado, ¿no?, o prismática. Es decir, que puede entenderse no tanto como una visión amable y fluida, ¿no?, de una conflictividad latente, sino desde negociaciones, apropiaciones con dimensiones muy diversas, así como desde la ocultación, los silencios, la espectralización. Es decir, lo ibérico, entendido como la consecuencia, o lo polibérico, mejor dicho, entendido como la consecuencia de producir y leer en un ámbito literario complejo, no autocontenido, y que reconocemos, en último término, como insuficiente, ¿no?, como precario, como no definitivo. Ello puede dar su lugar a dimensiones identitarias o de agencialidad, que no son tampoco únicamente las de la nación o la lengua, aunque nación, lengua e ideología, por supuesto, puedan tener y deban tener una gran relevancia en todo ello. En Rosalía de Castro será abordada aquí, o trataré de abordarla como una posibilidad de pasar del marco más programático, no más institucional, si queremos, también a un análisis más particular que apunte a ciertos conflictos o situaciones que ponen inevitablemente en cuestión el marco general, ¿no?, al que acabo de aludir. Sugiere la necesidad de lecturas críticas que vayan más allá de la sujeción a un marco preestablecido y que sean capaces de cuestionarse también las maneras en las que el neoiberismo incide en la delimitación de un cierto archivo y de un cierto canon. Y aquí surge una cuestión para mí de sumo interés, la de las discordancias entre la escritura de determinados autores en su horizonte de producción y de agencialidad más inmediata y su posteridad. Las formas, en otras palabras, en las que lo póstumo se realiza en forma de memoria pública, creando a veces conflictos que pueden abordarse desde o que se pueden articular, digamos, dialécticamente en la forma de prevención, ¿no?, frente a lecturas excesivamente programáticas del pasado. En fin, centrándonos ya en Rosalía de Castro, yo creo que parece obligado en un contexto como este
el subrayar la dimensión peninsular, ibérica, interlingüística de su escritura en su propio tiempo y el inmediatamente posterior a su muerte. Podemos reconocer en la obra, en la escritura de Rosalía de Castro, en muchas de sus posiciones, sin duda, las proyecciones de un iberismo multifacético y variable, que define contextos y prácticas nunca coincidentes con un referente estático o previamente articulado. Yo creo que podríamos hablar de variaciones de lo ibérico e incluso de puntos de fuga de lo ibérico, atendiendo a distintas circunstancias. Pensemos como punto de partida en un momento muy concreto, ¿no? El traslado del cadáver, de los restos de Rosalía de Castro desde el cementerio de Iria Flavia, en Padrón, donde había sido enterrada inicialmente, muy cerca del lugar donde murió, al Panteón de Bonaval, en Santiago de Compostela, que se convertiría en Panteón de Galegos Ilustres, ¿no? Algo que sucedió en el año 1891, casi 7 años después del fallecimiento de la autora. Y con esa ocasión, con ese motivo, destacaron las adhesiones públicas publicadas de Jacint Verdaguer, de Narcís Oller, del canónigo de Vic, Jaume o Jaime Cuyel, de Oliveira Martins, de Leite Vasconcelos, así como, y cito literalmente, las poesías valencianas, gallegas, catalanas y castellanas, que se reunieron en el primer número, un número que tenía mucho de conmemoración de este traslado, el primer número de La Patria Gallega, que era el órgano, o fue desde entonces el órgano de la Asociación Regionalista, ¿no? Con un papel muy importante en ese regionalismo de final de siglo. Y en todas estas presencias, estas adhesiones y otras que se podrían mencionar, no solo eran el indicio de un horizonte de circulación y apreciación de la obra de Castro y de la impronta simbólica de su figura, sino un recurso de legitimación y prestigio, evidente en el énfasis sobre nombres como los que mencionaba hace un momento. Se trata de un ingrediente sin duda significativo en un momento crucial para la semantización y la fijación de la memoria pública rosaliana. Un momento complejo en el que la apropiación, por un lado, y los intentos de reactivación, por el otro, se conjugan en un contexto que podríamos calificar como de iberismo melancólico, ¿no? en cierto modo. Y en esta línea, precisamente, irían los buenos deseos del mencionado Cuyel, contenidos en su carta de adhesión, en donde expresaba, por ejemplo, su confianza en que el sepulcro de Rosalía, hay que decir, el nuevo sepulcro de Rosalía, fuese, y cito literalmente, la cuna de la resurrección moral y política de la patria gallega, jugando con la oposición, sepulcro, cuna, muerte, resurrección, etc. Lo mismo que en otras colaboraciones de ese primer número de la patria gallega, se expresaba con la cita reiterada del surrexit evangélico que entonaban autores gallegos, en este caso como Paz Novoa o Galo Salinas, en ese momento. Estas alusiones son un primer paso, un paso yo creo que muy evidente en un proceso de espectralización de la figura de Rosalía de Castro. Son muestras también iniciales, no las primeras, desde luego, tampoco las últimas, en un énfasis sobre la dimensión, vamos a llamar así, cristológica, ¿no? de la figura de Rosalía en un determinado ideario. Aspectos que reconoció de una forma realmente
clarividente e incluso emocionante, un muy joven Federico García Lorca en un poema que, situado virtualmente ante esta tumba, ¿no?, del Panteón santiagués, que se titula Salutación elegíaca a Rosalía de Castro. Me aprecian muchas de las tensiones que acabo de mencionar. Pero yendo a lo que es la vida de Rosalía, su trayectoria como autora, cabe recordar al menos tres coyunturas que he seleccionado para detenerme un poco en ellas, que apuntan a otros tantos momentos del iberismo político y cultural decimonónico. Estas coyunturas definen contextos para la producción literaria de Rosalía de Castro, aunque la posición de la autora sea siempre muy reticente, ¿no?, muy reservada, muy reacia a manifestarse de una manera directa, por distintos motivos, ¿no?, seguramente que dependerán también del momento concreto en el que nos fijemos. El primero de estos momentos toma como referencia las traducciones de algunos de los poemas de Rosalía al catalán, los años posteriores a Cantares gallegos, ¿no?, en la década de los 60. El segundo toma como asunto la colaboración de Rosalía en el homenaje a Camões de 1880, escribiendo específicamente para la ocasión un poema que puede que sea uno de sus últimos poemas publicados en gallego, en ese momento. Y en tercer lugar, me detendré un tanto en las complejidades de su duplicidad lingüística, particularmente consagrada en relación con el último de los volúmenes poéticos publicados en vida de la autora, que, como todos sabemos, es En las orillas del Sar, en el año 1884. El primero de los momentos que acabo de decir, esas traducciones catalán en los años 60, apuntan a un iberismo, vamos a llamarlo así, no celebratorio, sino entendido como un marco de interacción y de producción cultural que tiene mucho que ver con contactos personales, con la circulación de ciertos autores más allá de sus marcos lingüísticos y culturales primeros, así como a afinidades ideológicas en un momento de conformación o quizá en el momento clave, ¿no?, de conformación institucional de lo que podemos entender como literatura española, como institución, ya digo. Podemos vincular esto que estoy diciendo, por supuesto, con Cantares gallegos, con algunos aspectos que pueden sorprender en ese libro, como la presencia de un poema no propio de Rosalía, un poema en castellano de un autor como Ventura Ruiz Aguilera, que irá seguido de una réplica, de una paráfrasis, ¿no?, por parte de la propia Rosalía de Castro. O también podemos vincularlo con, en fin, otras presencias mencionadas en este libro, como, por ejemplo, Roberto Robert. En el primer conjunto de traducciones, ¿no?, de Rosalía al catalán se van a concentrar en los años que van desde la publicación de Cantares gallegos, o desde algo después, unos 2 años después de esa publicación, hasta 1869, ¿no? Son unos pocos años. A partir de ese momento parecen diluirse, aunque no desaparecen del todo. Como efecto, señala Lluïsa Julià, que ha estudiado esta cuestión de una forma muy precisa, como efecto del giro conservador de la Renacencia, que se va a acentuar sobre todo con la Restauración. No obstante, hay que decir
que esta recepción catalana, y yo creo que es lo más singular de este aspecto, se cimenta y se engrana en las relaciones establecidas 2 décadas antes, ¿no?, de la publicación de Cantares Gallegos, ¿no?, en los años 40 del siglo XIX, por parte de la llamada generación provincialista. Autores, algunos de ellos muy importantes para Rosalía, como Antonio Neira de Mosquera, al que he dedicado últimamente algunos trabajos, Antonio Neira de Mosquera, Antolín Faraldo, o los 2 anteriores eran gallegos, o el catalán Víctor Balaguer. Ya que, como ha resaltado Lluïsa Julià, la que recordaba hace un momento, las primeras publicaciones literarias de Víctor Balaguer, y esto no es muy conocido, se publicaron en Santiago de Compostela, en periódicos de corta vida, ¿no?, como El Recreo Compostelano o El Porvenir, dirigidos respectivamente por Neira de Mosquera y Faraldo. En alguno de estos periódicos publicó también otro de los nombres que he mencionado hace un momento, ¿no?, Ventura Ruiz Aguilera, que participa como invitado, podríamos decir, en Cantares Gallegos. Bien, sin esas relaciones previas que suceden en los años 40, no se entendería la posterior relación interliteraria entre Rosalía de Castro, Víctor Balaguer y Ruiz Aguilera, ¿no?, ya en los años 60, porque Balaguer va a ser el responsable de las principales traducciones al catalán en este momento. Tampoco se entenderían ciertas polémicas que hay entre ellos y que explican la presencia de Ruiz Aguilera en Cantares Gallegos, ciertas polémicas, ciertas discrepancias sobre el papel de Castilla, por ejemplo, en el marco de un iberismo federalizante, etc. Podemos pensar también en los Jocs Florals del año 68, presididos por Balaguer, que tuvieron como participante a Ruiz Aguilera, el salmantino, ¿no?, Ruiz Aguilera, y como ausente, aunque había sido invitada de manera formal e insistente, a Rosalía Castro, ¿no?, que no llegó a acudir. Pero junto a lo anterior, si bien con una presencia menos obvia, hay que recordar otros nombres, ¿no?, que yo creo que son por lo menos tan importantes como los que acabo de mencionar. Y son menos obvios porque no forman parte de la estrategia de menciones que Rosalía de Castro despliega en Cantares Gallegos, ¿no?, donde opta por mencionar con dedicatorias, a través de la inclusión de algún texto, autores como el vasco Trueba, el catalán Robert, el salmantino, como decía antes, Ruiz Aguilera, o Fernán Caballero, ¿no?, que es quizá la principal presencia en la parte introductoria del libro. Pero junto a estos nombres, como digo, hay otros que tienen que valorarse, ¿no?, tienen que tenerse en cuenta, sobre todo por la incidencia de un cierto iberismo de tipo internacionalista y revolucionario. Me estoy refiriendo a Eduardo Ruiz Pons, un hombre con una biografía realmente extraordinaria. Fue diputado en Cortes en los años 50. Voy a recordar simplemente 2 o 3 cosas para que podamos situar su importancia. En primer lugar, tenía relaciones familiares, indirectas, pero familiares, muy presentes, con Rosalía de Castro. Vivió sus primeros años en Padrón. Habitó las Torres del Estrobe, que es donde vivió durante bastante tiempo Rosalía de Castro, y donde comenzó la escritura en las orillas del Sar. Coincidió con Rosalía, desde luego, en Galicia y también en Madrid. Bien, Ruiz Pons era un iberista
militante, con conexiones muy estrechas con Sixto Cámara, por ejemplo, el autor de la Unión Ibérica, publicada en Lisboa, ¿no?, en el año 1859, colaboró en la creación de una legión ibérica, la famosa legión ibérica, para acudir en ayuda de los combatientes del Risorgimento italiano. Estuvo en Italia, y entre las tropas garibaldinas, desde 1860, se contaba también otro conocido de Rosalía, Leonardo Sánchez Deus, quien sería incluido por Manuel Murguía en Los Precursores, ¿no?, en el libro Los Precursores, cuya pieza central es la propia Rosalía. Sánchez Deus era además de la misma generación que Rosalía de Castro, y ella lo conoció y lo trató intensamente en Santiago y en Madrid. Bien, si bien la autora no tenía por qué compartir el detalle, ¿no?, de la inscripción política e ideológica de estos paisanos, amigos, ¿no?, y casi familiares, en el caso de Ruiz Pons, no cabe duda de que formaron parte en uno u otro momento de su círculo de afectos, ni de que los planteamientos democráticos radicales de estos, muy influidos por el carbonarismo, estaban en el horizonte de la escritora y en su visión del iberismo. El iberismo que cabe vincular a Ruiz Pons o a Sánchez Deus estaba en estrecha dependencia con los procesos de unificación de Alemania y sobre todo de Italia. El problema de las llamadas pequeñas naciones era una constante, ¿no?, en algunas de estas reflexiones. Y en esta línea se ha leído recientemente, y yo creo que es algo muy interesante, ¿no?, la comparecencia de Suiza y sobre todo de Italia como códigos de lectura del paisaje de Galicia en el prólogo de Cantares gallegos de Rosalía. Y como nota Anxo Angueira, esa comparación con Italia, inexplicable sin estas relaciones a las que acabo de mencionar, reaparece en algunos de los poemas centrales del libro, tal es el caso de Como chove miudiño, por ejemplo. Son conexiones que además se refuerzan por otros personajes muy relevantes en el círculo de Rosalía. Su primo carnal, por ejemplo, José Hermida, el dueño de esas torres del Estrobe que sirvieron de morada tanto a Ruiz Pons como a Rosalía, o Manuel Barros, muy amigo de Hermida, padronés también, como otros de los que he mencionado, que sería, lo veremos enseguida, decisivo para la publicación de En las orillas del Sar, ¿no?, pasado el tiempo. Todos ellos, o con todos ellos, se pueden ligar algunas de esas presencias, digamos, léxicas, conceptuales, ideológicas, que son parte consustancial vamos a llamarlo así, del discurso rosaliano. Un léxico que tiene que ver con nociones como la de progreso, mundo, humanidad, términos muy connotados, ¿no?, en todo este sentido, que Rosalía asume siempre con, digamos, con una cierta distancia, ¿no?, con una cierta reserva. Pero desde luego podemos encontrar un eco retraído, ¿no?, de todos estos planteamientos que tienen que ver con el credo ideológico de estos autores en algunos poemas En las orillas del Sar, como que se titula, el que tiene como primer verso, Los que a través de sus lágrimas, u otro muy revelador, titulado Desde los 4 puntos cardinales. Bien, esta sería una primera consideración, ¿no?, sobre un cierto iberismo, un cierto círculo, ¿no?, que rodea a Rosalía,
y que explica su escritura, ¿no?, en distintos aspectos. En relación con el poema dedicado a Camões, que nos lleva a 1880, por lo tanto casi 20 años después, ¿no?, de la situación a la que me estaba refiriendo ahora, un poema cuyo primer verso es «Dendas fartas orelas do mondego». En relación con, como digo, con este poema, hay que recordar el iberismo cultural, ¿no?, que definió el ambiente del tercer centenario de la muerte de Camões. Concretamente, el poema rosaliano apareció el día del gran homenaje, 10 de junio, ¿no?, de 1880, en un volumen titulado Portugal a Camões, que era una publicación extraordinaria, una especie de número extraordinario del Jornal de Viagens, que se publicaba en Porto. Un periódico, una revista sobre viajes, con una visión muy ligada a la posición metropolitana de Portugal, muy atravesada por una visión colonial, ¿no?, tanto del viaje como del mundo, y que es donde se publica este texto. En este mismo número colaboraron, entre otros, en este mismo volumen, pues Teófilo Braga, Oliveira Martins, Camilo Castelo Branco, y también autores en castellano como otra vez Ventura Ruiz Aguilera, muchos años después, ¿no?, Ventura Ruiz Aguilera, Emilia Pardo Bazán, Alonso de Alarcón, Pedro Alonso de Alarcón, Gaspar Núñez de Arce, y también del ámbito catalán, como, no sé, Pelai Bris, Víctor Balaguer o Agna de Valdaura, por ejemplo, que tradujo algún poema, Valdaura, algún poema de Rosalía. El de Rosalía de Castro, el poema de Rosalía de Castro, se centra en una presentación de Camões a través de sus relaciones con Galicia, enfatizando la conexión entre Galicia y Portugal, concediendo un gran protagonismo a Inés de Castro. Inés de Castro, con la cual la familia de Rosalía sostenía el mantener una cierta conexión genealógica, ¿no? Son los Castro de Lemos con los Castro del Pazo de Retén, ¿no?, en Padrón. Es decir, es una visión, podríamos decir que filiativa, genealógica, cultural, muy reivindicativa, en línea, desde luego, con el tipo de presencia que Camões va a tener en el regionalismo gallego posterior, fundamentalmente. Pero hay algunas derivaciones, como en el caso anterior, que es también necesario tener en cuenta, ¿no?, para no cerrar la interpretación que se puede hacer en este sentido. De este homenaje a Camões, del 10 de junio, se dio cuenta en una publicación periódica también muy relevante, ¿no?, para Rosalía y para la vida cultural del momento. Es la Ilustración gallega y asturiana. Se dio noticia de este homenaje, o dio noticia de este homenaje, Alfredo Vicenti, alguien que conocía muy bien a Rosalía y que tuvo una larga carrera en el periodismo madrileño, en el Imparcial, por ejemplo, ¿no?, entre otros lugares. En esa nota extensa, Vicenti enfatizaba de un lado, como Rosalía, la supuesta progenie gallega, ¿no?, del poeta portugués. Cito literalmente: de Galicia habían salido sus abuelos, allá en la tierra dentro de Pontevedra se alza todavía el aportillado torreón del antaño y aún tiene el feudo de Rubianes, herederos y señores. Era el territorio, digamos, de los Camaño, con quien se vinculaba, ¿no?, a Camões. Y por otro lado,
además de señalar esta conexión, se destacaba la participación de Rosalía de Castro en el homenaje como una muestra de la contribución, y cito literalmente, de la literatura y de la patria gallega. Pero esta publicación, la ilustración gallega y asturiana, obliga a apuntar otras derivaciones importantes. Como apunta Arantxa Fuentes en un trabajo muy reciente, dicho proyecto, el proyecto de esta publicación, implica una proyección simbólica de orden espacial implícita en la propia etiqueta geográfica de la revista, es decir, Galicia y Asturias, y que recorren desde distintos ángulos el conjunto de la revista. Esta construcción imaginaria de orden espacial emerge con especial fuerza al dirigirse explícitamente a la patria astur-galaica, ¿no?, en un primer momento, y en la última etapa de la revista, también explícitamente a una confederación cantábrica. En este modelo, en este tipo de proyección, el lugar que ocupa Rosalía será central. Se le otorga la centralidad del canon poético, ¿no?, de una manera muy, muy clara. Y hay que recordar que por esta época, autores como Laverde Ruiz, esto es algo que se recogerá después, que lo recogerá, no sé, José María de Cosío, por ejemplo, en su libro sobre la poesía del siglo XIX, acuñan nociones como la de poesía septentrional, intentando aunar la de todo este ámbito al que me acabo de referir, galaico, astur-galaico, cántaro, ¿no?, en un sentido muy, muy amplio. Pero por otro lado, el promotor de esta publicación, el principal promotor, el dueño, podríamos decir, de ella, era Alejandro Chao, hermano de Ernesto Chao, Ernesto muy próximo a Ruiz Pons, ¿no?, en algunos momentos, republicanos, demócratas radicales. Pero no olvidemos que Chao es el que publicará en La Habana Follas Novas, ¿no?, de Rosalía, precisamente en este año, 1880. El atlantismo que se le puede atribuir a esta conexión admite, yo creo, que una clara reserva sobre su condición como punto de fuga en clave posnacional, ¿no?, como a veces se ha leído. Atlantismo en clave posnacional. Si, por ejemplo, descendiésemos a rastrear las posiciones con respecto a la esclavitud, con respecto a los movimientos de independencia cubana, que podríamos inferir de algunos pasajes, incluso de la obra de la propia Rosalía, y que han sido problemáticos en algunos momentos, pero sobre todo en algunos de los círculos de la inmigración con los que se relacionó Rosalía de Castro, Manuel Murguía y otros muchos. Me refiero a Manuel Barros o al propio Alejandro Chao, muy ligado a una visión metropolitana, muy vinculado a la, digamos, a la fracción española, ¿no?, en las guerras de independencia, representante de ciertos círculos financieros catalanes en La Habana, y un gran beneficiado como empresario editorial de encargos oficiales, ¿no?, del gobierno español en este momento. Por volver por un momento a Barros, para seguir complicando un poco este panorama, Manuel Barros, padronés, había emigrado a Cuba, donde había hecho una fortuna muy, muy, muy considerable. Por conflictos, por problemas políticos que no llega a especificar del todo, tuvo que abandonar Cuba, aunque era
un abierto opositor del independentismo, viajó por Estados Unidos, se establecería finalmente pues, algún regreso esporádico a Galicia, se establecería en Argentina, donde llegó a ser secretario del gobernador de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entre otras posiciones muy relevantes como dueño de periódicos como La Nación Española en Buenos Aires. Bien, Barros escribió un libro de viajes extraordinario, en mi opinión, que se titula Ocios de un peregrino, en donde nos habla de Cuba, nos habla de su regreso como en tiempo de vacaciones, podríamos decir, a Galicia, concretamente a Padrón, donde escribe en una vena muy lírica determinados pasajes que son un anticipo clarísimo de ciertos poemas de Las orillas del Sar, de Rosalía de Castro. Pero nos habla mucho de Estados Unidos, por ejemplo, que recorrió en gran medida. Y hablando de Estados Unidos, despliega toda su ideología como, digamos, español en el nuevo mundo. Defiende la misión civilizatoria española en América, argumenta una y otra vez y por extenso sobre la superioridad moral, ¿no?, de la colonización hispánica frente a la inglesa, muestra con toda claridad su simpatía hacia, digamos, el sur, en el conflicto civil, ¿no?, de Estados Unidos, retrata por extenso la figura del yanqui, sobre todo en un viaje que cuenta en tren con un compañero de este tipo, y en fin, es un retrato muy ligado al estereotipo, pero muy significativo. En fin, solo recordaré que el yanqui es como tal un personaje en la última de las novelas que publicó Rosalía de Castro. Y la hipótesis de que ese yanqui de Rosalía no sea, digamos, indiferente al retrato del yanqui que hace Manuel Barros en Ocios de un peregrino, debe ser tenido en cuenta, ¿no? Lo cual es inscribir a Rosalía en un marco de tipo ideológico mucho más problemático, ¿no?, del que a veces se suele manejar. Por último, en tercer lugar, me voy a referir al papel singular En las orillas del Sar, como último volumen, ¿no?, publicado por Rosalía. Hay dos notas que han determinado su recepción desde distintas perspectivas. La primera es la identificación de las orillas del Sar con una situación de su autora como alguien que se repliega, que se recoge a la intimidad, que se refugia en el hogar, incluso hasta el punto de cuestionar la propia escritura, ¿no? Lo va a hacer Murguía en un artículo tardío, diciendo que Rosalía literalmente se había retirado al campo, ¿no? Esa es la expresión, y que desde que había hecho eso había dejado por completo la escritura, lo cual no es cierto, ¿no?, para favorecer una retórica del repliegue, de lo íntimo, etc. El segundo aspecto crucial, evidentemente, va a ser el hecho de que en las orillas del Sar está escrito en castellano, publicado en castellano, lo que va a llevar a hablar en una acuñación famosa de dimisión, ¿no?, la dimisión rosaliana, a veces atribuida a la ignorancia, en algunos casos, otra a la ingenuidad, una curiosa manera, ¿no?, de tratar de disculpar, digamos, esa cuestión. En todo caso, el énfasis sobre la corporeidad patológica que incluye las descripciones casi obsesivas de la visualidad rosaliana, de su aspecto, de su figura. Hay una gran obsesión iconográfica, ¿no?, en esos últimos momentos.
va a dar lugar, va a provocar una dimensión clave en la Rosalía de este momento, que es, digamos, su presencia casi fantasmal, ¿no? como autora. Consecuencia de un borrado, consecuencia de una hipermediación o de una hipermediatización de su figura. Va de la mano también de distintas impersonaciones de la autora, de una retórica celebratoria entre el desplazamiento y la difuminación, que hace entender lo espectral como el producto de una dislocación muy profunda que se puede explicar desde distintas formas. En todo caso, todo ello se va a consolidar sobre todo en un periodo que podríamos situar entre el momento del fallecimiento de Rosalía en 1885 y 25 años más tarde, cuando se publican, digamos, unas llamadas obras completas de Rosalía. Un periodo, no siempre se tiene esto muy en cuenta, en el que no se publica ni un solo volumen de Rosalía. 25 años de relativo silencio editorial, porque sí se publica, ¿no? Pues en periódicos, en otros lugares. Un silencio que tiene que ver con algunos de estos procesos a los que me estoy mencionando. Hay muchas referencias a todo esto, no me detengo porque sé que ya se va haciendo tarde. No sé, una carta muy significativa, ya de 1912, de Víctor Saiz Armesto, nombre clave en las relaciones de Galicia con Portugal, ocuparía una cátedra, ¿no?, de literatura galaico-portuguesa en Madrid. No llegó a ocuparla, de hecho, pero sí la ganó. Bien, Víctor Saiz Armesto escribe a Unamuno y señala que en las orillas del Sar, dice, apenas se conoce en Galicia y solo mereció censuras de la prensa de Madrid cuando salió en brazos de la estampa. Seguramente es exagerado, ¿no?, esto que dice Saiz Armesto, no es del todo cierto, es lo que le traslada a Unamuno, que poco después se pronunciaría públicamente sobre la autora, pero desde luego otros en su momento señalan cuestiones parecidas, en momentos anteriores, ¿no?, esta declaración de Saiz Armesto. Lo que sí va a ser importante es la publicación por sucesores de Hernando como primer volumen de esas obras completas de En las orillas del Sar. Los sucesores de Hernando va a tener un peso decisivo en la recepción rosaliana posterior. Es una editorial que un buen conocedor de estas cosas, como Jean-François Botrel, califica como una pequeña república de las letras gallegas en Madrid, como una de las grandes responsables de la regionalización de la literatura gallega en relación con la española, en este caso. Muy ligada, aunque sea de forma indirecta, a figuras como Valle Inclán, por ejemplo, en ese momento. La creación de la marca Galicia, digamos, desde el punto de vista de la literatura española. Y se publican estas obras completas y ahí reaparece En las orillas del Sar. Una formulación que va a surgir aquí es precisamente lo que se va a recuperar aquí, es la de Rosalía precursora, algo que va a estallar a partir de este momento con claves y en circunstancias, con adherencias ideológicas e interpretativas muy distintas, ¿no? Y resulta, yo creo que sumamente interesante el seguir la pista a todo esto. Rosalía fue proclamada precursora o situada entre un grupo de precursores en varias ocasiones y siempre de una forma muy enfática. Lo más significativo en este caso es que aquello de lo que se declara precursora a Rosalía apunta a marcos y a escalas muy distintas y en alguna medida contradictorias. Todos sabemos, por ejemplo, que a Rosalía, lo recordaba hace un momento, dedicó Manuel Murguía uno de los capítulos del libro
capítulo central, podríamos decir, del libro titulado Los precursores, en 1886. Ahí está como gran precursora, ¿no? 1886. Ese capítulo en concreto apareció como necrológica cuando muere Rosalía en La Voz de Galicia en julio de 1885. De esa manera se inserta a Rosalía en una genealogía con cierta pretensión canónica, que es la de la generación surgida que vino a la vida pública, dice Murguía, en 1854, con otros autores, en un marco fundamentalmente gallego. Pero también fue declarada precursora, con este término, por Enrique Díez Canedo en un artículo de 1908 que luego fue incluido como paratexto, digamos, en esa edición de los sucesores de Hernando de Las orillas del Sar, ¿no? En 1909. Precursor esta vez de los poetas de hoy, los que van dejando de llamarse modernistas, los llamados postmodernistas en ese momento, es decir, poetas en español, fundamentalmente. Y aún más, aunque sin emplear el término estrictamente de precursor, pero casi, Francisco Villaspesa, en una conferencia dedicada a Julio Herrera Reisig, del 7 de julio de 1910, un año después de la publicación, de esa republicación de Las orillas del Sar, una conferencia en un lugar nada neutral, la Unión Iberoamericana de Madrid, situaba a Rosalía de Castro interesadamente al frente de lo que llamaba la falange de poetas que desde España habrían anticipado lo que consagrarían los grandes nombres del modernismo americano después. Bien, en cualquier caso, ninguna de estas revisiones, digamos, del papel de Rosalía, de estos intentos de escribir a Rosalía, habrían sido posibles si Rosalía no hubiese abandonado el gallego de sus dos grandes libros anteriores, de Cantares Gallegos y Follas Novas, para utilizar el castellano en las orillas del Sar. Y esta, vamos a decirlo así, esta dislocación rosaliana, nativa, ¿no?, que habría que situar en su contexto, es lo que va a generar toda una serie de conflictos interpretativos que aparecen hasta nuestros días, ¿no?, y que podemos vincular a nombres, como mínimo, como los siguientes: Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Francisco Rodríguez, Joseba Gabilondo, Luis García Montero, etc. En fin, no me puedo detener en todo ello en este caso. Pero no debe olvidarse que en Las orillas del Sar, ya termino, no es un mero ejercicio de escritura plurilingüe, sino la consecuencia de una decisión con un fondo traumático, a menudo ligado exclusivamente, de forma yo creo que muy reductiva, al disgusto ante determinadas reacciones que hubo en Galicia ante una de las piezas de costumbres escrita por Rosalía, la cual tampoco cerró del todo, ¿no?, la puerta a publicar en gallego, aunque es cierto que no lo hizo, ¿no?, de una forma consistente. Como todos sabemos, Cristina Moreiras habló de una doble abyección, o de una posición doblemente abyecta, ¿no?, de Rosalía, en este caso, frente al otro ¿no?, del exceso nacional. En cualquier caso, Rosalía abre la puerta a innumerables preguntas, abre la puerta a una posición, digamos, muy poco conformista en relación con lo ibérico. Nos ilumina sobre esas variaciones de lo ibérico, que yo creo que es tan importante, ¿no?, aprender a apreciar, empezando o terminando por su enorme dificultad para ser inscrita en el ámbito
de la literatura española. Yo creo que la literatura española, pero también lo ibérico, es un marco insuficiente. Claramente el terreno de juego y la política implícita de la posteridad, ¿no?, asociada a Rosalía, no se identifica del todo, ¿no?, con ninguno de estos ámbitos. Rosalía mantuvo siempre una posición irreductible y nunca explícita, ¿no?, con respecto a estas cuestiones. Y terminaría simplemente por invitar a leer con esto en mente los últimos poemas de Las orillas del Sar, los que componen la última serie de poemas que forman el libro, que es su despedida realmente como autora, en donde la noción de lo póstumo se convierte en el centro absoluto de su reflexión y de su consideración. Y lo dejo aquí ya. Temo haberme excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la intervención tan llena de caminos y de vías, de sugerencias y de matices. Abrimos ahora un turno para preguntas, para intervenciones de las personas que nos están acompañando. Ya nos ha llegado una, pero yo no quería perder la oportunidad de hacerte una pregunta y damos así un poco más de tiempo a que lleguen más. Y es la siguiente, tiene un poco que ver con esta cuestión que abordabas al final de tu intervención de Rosalía como precursora, ¿no?, cuando citabas las referencias de Díez-Canedo, de Villaspesa, etc. Y lo pensaba porque realmente en la literatura portuguesa de las 2, 3 primeras décadas del siglo, Rosalía es en cierto modo también una precursora de una cierta modernidad. Es decir, pienso pues desde la modernidad no progresista de Teixeira de Pascual, ¿no?, que habla de Rosalía, la coloca en su tríada ibérica, él habla, si no recuerdo mal, de una trinidad ibérica constituida por Rosalía, Maragall y por Gabriel y Galán, curiosamente, es el elegido del lado castellano, muy significativamente también, ¿no?, desde muchos aspectos. Pues pienso esa modernidad que puede ir desde Teixeira de Pascuales hasta el propio Fernando Pessoa, que tenía follas novas entre los 2 puñados de libros ibéricos que tenía en su poder. Uno era Follas Novas en esa edición ya de las obras completas tras esas 2 décadas largas de silencio editorial que tú referías, ¿no? Y me interesaba mucho también preguntarte si de alguna manera Rosalía, más allá de esa presencia ibérica marcada, con personajes y con autores de los varios espacios culturales peninsulares, en el homenaje a Camões, ¿no?, que también citabas, me preguntaba si Rosalía también tenía sus sintonías en Portugal, es decir, si también tenía sus precursores o sus referentes o sus complicidades tanto en el ámbito ideológico, en todo lo que refería relativo a la construcción o a su visión del iberismo, como desde el componente estético. Es decir, si Rosalía leyó a los autores portugueses de su tiempo, si hay referencias de esa relación un poco norte-sur en el enclave atlántico. Estoy pensando, digamos, de una manera explícita, creo que no. Es decir, a lo mejor se me está pasando algo, pero creo que no. Entre otras cosas porque, digamos, no conservamos la palabra de Rosalía, ¿no?, a estos respectos. Es decir, conocemos su obra, pero no otras referencias. Como sabemos, han perdido la mayoría de sus cartas, otros textos, etcétera, donde podría haber algo de luz sobre todo ello. Y yo estoy seguro de que cierto conocimiento tenía, ¿no? Si no recuerdo mal, Teófilo Braga la incluyó, ¿no?, en una antología a Rosalía en un determinado momento. Murguía, el marido de Rosalía, viajó a Portugal en algunas ocasiones y sí que tenía
relación con diferentes autores del momento. Yo creo que Rosalía debía conocer sobre todo a, en fin, autores de la generación del 70, digamos, aunque ser bastante influyente. Desde luego, Murguía los conocía bien, ¿no? En este caso. Pero lo que no nos encontramos es el uso de autores portugueses, salvo el caso de Camões, en esa especie de estrategia de la mención o de la cita que Rosalía sí cultiva, ¿no? De una forma cuidadosa, ¿no? A eso me refería, ¿no? Cuando señalaba que en Cantares Gallegos aparecen los nombres en diferentes contextos de Robert o de Ferran Caballero o de Trueba, etc. No hay autores portugueses en ese sentido. Sin embargo, en Cantares Gallegos hay un poema que es una reescritura de unas redondillas de Camões, por ejemplo. Una relación intertextual muy clara que yo creo que fue Jacinto Prado Coelho el que la detectó, ¿no? en su momento. Es decir, que hay un flujo subterráneo, ¿no? en cierto modo, que yo creo que se podría reconstruir, pero no pero no por la vía, digamos, de la explicitud. No sé si con esto te contesto, pero creo que es así. En cuanto a lo de Rosalía precursora, es así, ¿no? Es precursora de muchas cosas. Lo que pasa es la noción de precursora a mí me resulta muy incómoda, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que cada vez que se menciona a alguien como precursor de algo, hay un ejercicio de apropiación, ¿no? bastante marcado, incluso de supeditación canónica, ¿no? Es decir, se explica a ese alguien por su relación con otras cosas que vienen después, pero no en los términos propios, ¿no? de quien escribe en un determinado momento ciertas cosas, ¿no? con mucha intensidad. Por eso, digamos, la cuestión de lo póstumo es tan relevante, ¿no? A la hora de entender a Rosalía. Y ahí andamos. Fernando, llega una pregunta, nos ha llegado aquí una pregunta, Javier Figueiredo. Dice, buenas tardes, muchas gracias por su interesante conferencia. Ha mencionado algo así como un cierto componente de exotismo ideológico en los estudios ibéricos. ¿Podría ampliarnos un poco más este aspecto? Bueno, es una cuestión polémica, ¿no? Seguramente. ¿A qué me refiero? Simplificando mucho las cosas, ¿no? Es decir, me refiero a lo que es la configuración geocultural de los discursos académicos, que yo creo que nunca deberíamos olvidar. Es decir, que a veces percibimos muy claramente cuando nos referimos a otros, pero nos olvidamos cuando nos toca, ¿no? más de cerca. El hispanismo, con todas sus determinaciones ideológicas, está ahí, ¿no? Habiendo jugado un papel esencial en la propia interpretación, delimitación en este caso, la literatura española, ¿no? y otras literaturas ibéricas también. En el hispanismo, como todos sabemos, ese componente, digamos, de lo exótico, a veces con la utilización del término lo interesante, está en un primer plano, ¿no? Desde por lo menos finales del 18 hasta ahora mismo. Cuando determinado tipo de planteamientos, ¿no? Como los estudios ibéricos, se presentan como un intento, yo creo que cito literalmente algunas de las formulaciones utilizadas, ¿no? Superación del viejo hispanismo, por ejemplo. Yo creo que habría que estar muy atentos a ciertos aspectos que arrastran de ese viejo hispanismo y que van más allá del hombre, ¿no? Y uno de ellos
en algunos casos yo creo que puede ser una cierta exotización, es decir, una cierta conversión de la cultura ibérica en objeto, aunque este objeto que se analiza desde fuera, aunque quienes lo hacen procedan, ¿no?, de la propia península, pero que lo están haciendo en un contexto académico que los determina, ¿no?, de una forma absoluta, de la misma manera que a nosotros, profesores de universidades españolas, nos determinan, digamos, otras muchas cosas. Y el resultado a veces es una cierta exotización, ¿no?, es decir, un cierto énfasis en una especie de peculiaridad ideológica española permanente, que no se acaba de contextualizar del todo, ¿no?, debidamente. A eso me estoy refiriendo. No sé si soy bastante claro o no, pero en fin, a eso me refiero. Sí, sí, me parece que queda perfectamente claro. Fernando, te agradecemos mucho tu intervención, tu presencia en este foro de polibéricos, en este foro plural. Esperamos volver a encontrarte otra vez, ahora ya presencialmente, cuando sea posible en Évora. Por tanto, agradecemos tu presentación, tu magnífica conferencia. Y quiero solo despedir a todas las personas que están todavía con nosotros, citarles para la siguiente sesión de Polibéricos, que será el 17 de junio, donde tendremos a Teresa Piñeiro, de la Technische Universität Chemnitz, de Alemania, que pronunciará una conferencia que tiene como título Memoria y desmemoria en el espacio urbano de las capitales ibéricas. Hasta entonces, les despido a todos. Fernando, gracias de nuevo. Gracias a ti. Hasta luego.